Mi suegra me robó el hogar, y luego, mi matrimonio. Soy Clara, tengo 35 años, y estoy al borde del divorcio por culpa de mi suegra, una mujer a la que llamaremos Elena, de 70 años, cuyo único vicio ha consumido todo a su alrededor, incluyendo mi paciencia y la lealtad de mi marido, Javier. Nunca pensé que diría esto, pero la persona que juró amarme y protegerme me ha traicionado de la manera más profunda imaginable. Para entender la magnitud de este desastre, necesito retroceder. La adicción de Elena al juego no es noticia nueva. Cuando conocí a Javier, él me advirtió que su madre era un poco descuidada con el dinero. Esa fue una de las subestimaciones más grandes del siglo. Al principio, todo parecían inocentes partidas de cartas con sus amigas o visitas esporádicas a los salones de juego en la costa. Pero con el tiempo, la máscara se cayó. Descubrí que Elena tenía una historia de deudas de tarjetas de crédito por jugar en línea, que había pedido un préstamo personal para cubrir una pérdida masiva y que, finalmente, su esposo, el suegro que nunca conocí, la había dejado hacía más de 12 años precisamente por eso. Javier me confesó, con vergüenza, recuerdos de su adolescencia, las llamadas de los cobradores, esconder el dinero de su cumpleaños para que su madre no lo tomara prestado y nunca lo devolviera. Llegó a tener una caja fuerte pequeña escondida en el armario. Esos no son recuerdos de infancia, son cicatrices. Poco después de casarnos, ocurrió el primer incidente grave. Elena le pidió a Javier 1,500 euros, supuestamente para una reparación urgente del coche. Él, sintiéndose culpable por tener una vida estable, se los dio sin consultarme. Nunca volvimos a ver ese dinero. Una semana después, una vecina, sin mala intención, comentó lo divertida que había visto a Elena en el casino de la ciudad. No hubo reparación del coche. Solo tragamonedas y ruleta. Monté en cólera. Establecimos una frontera firme, ni un céntimo más. Javier accedió, con reticencias. Esa culpa filial es su punto ciego. Elena lo crió sola después del divorcio, y él carga con un peso abrumador de obligación hacia ella. Los años pasaron y la lista de agravios creció hasta lo grotesco. Elena arruinó su crédito, perdió trabajos por ausentarse para ir a jugar y una vez ni siquiera se presentó a la cena de Nochebuena con la familia porque se entretuvo en un salón de juego y perdió el tren. Otra vez, le pedimos que cuidara de nuestro gato, Simba, mientras estábamos fuera un fin de semana. Regresamos y la casa estaba vacía. Simba había desaparecido. Después de horas de pánico, lo encontramos merodeando por el jardín, asustado. Elena había dejado la ventana del salón abierta para ir al casino. Cuando se lo recriminé, tuvo la desfachatez de decir que yo era una exagerada y que el gato necesitaba aire fresco. Simba es un gato de interior. Casi lo atropella un coche. El punto de no retorno para el resto de la familia ocurrió hace 3 años. El hermano mayor de Javier, Roberto, y su esposa, Ana, organizaron una barbacoa. Ana se quitó sus pendientes de oro y un collar de valor sentimental para ayudar con la comida. Desaparecieron. Después de un registro angustioso, descubrimos la verdad. Elena los había cogido, los había empeñado esa misma tarde y había perdido el dinero en una máquina tragapérdidas en menos de 1 hora. Roberto tuvo que pagar el propio empeño para recuperarlos. Ese día, Roberto y Ana cortaron toda relación con ella. Su respuesta fue llorar y decir que sus hijos la abandonaban por unas joyitas sin importancia. Con este historial, mis límites con Elena eran de acero. Nunca tuvo llaves de mi casa, nunca supo detalles de nuestras finanzas y nuestras interacciones se limitaban a visitas breves y supervisadas en Navidades o cumpleaños. Incluso en esas ocasiones, siempre había un comentario, un susurro pidiendo un pequeño préstamo o insinuando que deberíamos acompañarla a divertirnos un poco. Siempre me negué. Javier, aunque incómodo, parecía entender la necesidad de estos límites. Insistimos en que buscase ayuda, terapia, algún grupo de apoyo. Fue a una reunión de jugadores anónimos y regresó diciendo que todos eran unos perdedores y que ella no tenía un problema real,
solo mala suerte temporal. Su pensamiento mágico era impenetrable. El próximo premio grande solucionaría todo. Y entonces, hace 2 meses, llegó la bomba. Elena tomó la decisión más catastrófica de su vida. Vendió su piso, el que fue el hogar de Javier y Roberto, argumentando que el mercado era ideal y que quería mudarse a algo más pequeño. Bueno, se mudó directamente a una suite de miseria. Obtuvo cerca de 200,000 euros por la venta. Ese dinero, que podría haberle dado seguridad hasta el final de sus días, se esfumó en cuestión de semanas. Viajes a Andorra, fines de semana en lujosos casinos, dinero en efectivo para apostar en bares clandestinos. Cuando empezamos a preguntar dónde vivía ahora, dio respuestas evasivas sobre quedarse con una amiga. La verdad era obvia. Finalmente, lo confesó, no le quedaba nada. Nada. La amiga, como era de esperar, la echó cuando no pudo pagar su parte. Y entonces, surgió la expectativa. La expectativa de que se mudaría con nosotros, a nuestra acogedora casa de 3 habitaciones en las afueras de Madrid. No tenemos hijos, así que el cuarto de invitados estaba allí, tentadoramente vacío. Pero para mí, esa habitación representaba mi santuario, mi espacio de paz, no el próximo episodio del caos de Elena. Cuando ella planteó la idea, solo hasta que me recomponga, mi respuesta fue un no rotundo, instantáneo y sin ambigüedades. Le dije que su problema era de su entera responsabilidad y que nosotros no éramos un centro de desintoxicación ni una sucursal bancaria. No lo tomó bien. Lloró, gritó, suplicó. Intentó manipularme con culpa, preguntándome si me importaba que durmiera en la calle, que cómo podía hacerle eso a la madre de su esposo. Me mantuve firme. Le ofrecí ayudarla a buscar un piso de alquiler social, incluso, en un momento de debilidad, le dije que pagaría 1 o 2 semanas en un hostal barato. Pero bajo nuestro techo, no. Sabía cómo terminaría esa película. Se instalaría, causaría estragos y nunca se iría. Para mi horror, Javier no estaba en la misma página. Esto desencadenó las discusiones más feroces de nuestro matrimonio. Él se sentía desgarrado por la culpa. Es mi madre, Clara. No tiene a nadie más. Argumentaba que sería temporal, que podríamos establecer reglas estrictas, no jugar, no pedir dinero. Le dije que era increíblemente ingenuo. Elena no quiere recuperarse, quiere un colchón desde el que continuar su caída. Solo nos pide ayuda porque ha agotado todas las demás opciones. La discusión se volvió especialmente cruel la semana pasada. Le espeté, no confío en tu madre bajo nuestro techo. Le recordé el incidente del gato, los pendientes robados, el dinero que nunca devolvió. Fui dura, lo admito. Le dije que su madre era una mentirosa y una ladrona, y que si la dejaba entrar, destruiría lo poco que le quedaba de vida y probablemente nos arrastraría con ella. Él se enfureció porque usé esas palabras, a pesar de que son la pura verdad. Dijo que estaba sacando cosas del pasado y que la gente puede cambiar. Le señalé que no solo no había cambiado, sino que estaba peor que nunca. Desde entonces, nuestra casa es un campo de batalla helado. Elena se está quedando en un hostal, y sospecho firmemente que Javier está pagándolo en secreto. Ella lo llama llorando, diciéndole lo miserable que es, lo desagradecida que soy yo, que no tiene el apoyo de su familia. Es una maestra manipuladora. Javier me ha pedido que lo reconsidere al menos 5 veces. Ya no discuto. Simplemente digo no. Finalmente, le solté la bomba. Si la mete en casa contra mi voluntad, lo consideraré una traición a nuestra confianza y a nuestro matrimonio. Se puso pálido y se enfadó muchísimo por la palabra traición, pero necesitaba que entendiera la seriedad del asunto. Mi hogar dejaría de ser mi refugio. Viviría en un estado de ansiedad constante. Incluso mi cuñada Ana, la de los pendientes robados, me llamó. Elena la había contactado para quejarse de mí. Ana, que siempre se mantuvo al margen, me dijo que, aunque entendía mi postura,
tal vez debería ceder por ser familia. Cuando le conté lo de los 200,000 euros evaporados, se quedó en shock y retiró inmediatamente su sugerencia. Dios mío, Clara, no la dejes entrar. Está mucho peor de lo que pensaba. Me siento aislada en mi propia lucha. Mi familia me apoya. Mis padres me dijeron que me desheredarían simbólicamente si permitía que semejante tornado de problemas entrara en mi vida. Pero Javier está herido y Elena está difundiendo la narrativa de que soy una nuera cruel y despiadada que quiere verla sufrir. Sé que puedo sonar fría, pero es triste ver cómo una persona puede autodestruirse así. Tuvo una vida estable y una herencia, y lo apostó todo. Literalmente. Mi prioridad es proteger mi hogar y mi matrimonio de su comportamiento destructivo. No voy a prenderme fuego para mantenerla caliente. Ahora mismo, Javier duerme en el sofá. Él piensa que soy insensible y falta de empatía. Yo pienso que está cegado por una culpa que no le pertenece y que nos está dirigiendo directo a la pesadilla que siempre anticipé. Le he dicho claramente que no viviré con su madre. Que si ella entra, yo me iré, probablemente a casa de mis padres. Él dice que es cruel hacerle elegir entre su madre y su esposa. Yo le respondo que su madre creó este problema, no yo, y que yo no tengo por qué ser la fianza de sus malas decisiones. Las cosas han dado un vuelco catastrófico. Justo cuando pensaba que la situación no podía empeorar, mi esposo y mi suegra cruzaron una línea de la que no hay vuelta atrás. Hace 3 días, mientras estaba en mi trabajo en una clínica veterinaria, Javier y Elena urdieron su plan. Cuando llegué a casa esa noche, inserté mi llave en la cerradura y no giró. Lo intenté una y otra vez, con una creciente sensación de irrealidad. No funcionaba. Me latía el corazón con fuerza. Empecé a golpear la puerta, sintiendo el pánico apoderarse de mí. Finalmente, la puerta se abrió. Y allí estaba ella. Elena, con una sonrisa de superioridad que me heló la sangre. Ah, hola, Clara. No te enfades, pero he cambiado las cerraduras. Este barrio no es tan seguro como crees, dijo con una voz dulzona que disimulaba perfectamente su provocación. La empujé sin miramientos, entrando en mi propio hall. ¿Dónde está Javier? No ha llegado todavía del trabajo, respondió, cerrando la puerta con llave, como si fuera suya. Miré a mi alrededor y el corazón se me hundió. Maletas y bolsas de la compra baratas abarrotaban el pasillo. Se había mudado. Había cambiado las cerraduras de mi casa y se había mudado a mis espaldas. ¿Qué te crees que estás haciendo?, grité, ya sin poder contener la furia. Javier me dio permiso. Esto es también su casa. Si tienes un problema, habla con él, dijo con una calma fingida. Luego añadió, estás siendo un poco paranoica, ¿sabes? Yo soy la que se siente insegura con esas cerraduras viejas. No podía creer lo que oía. La audacia de esta mujer no tenía límites. Esta es mi casa. Tú no tienes ningún derecho a cambiar una bombilla, y mucho menos las cerraduras. En ese momento, Javier llegó a casa. Su rostro se demudó al verme allí, plantada frente a su madre, temblando de rabia. ¿Qué has hecho?, le espeté, con la voz quebrada por la emoción. Él empezó a balbucear excusas. Que había un rumor de robos en la zona, que su madre se sentía vulnerable, que solo quería ayudar. Mentiras patéticas. No me mientas. La has metido aquí a mis espaldas, después de todo lo que hablamos. Finalmente, bajó la cabeza y admitió la verdad. Clara, no tenía otra opción. Iba a dormir en la calle. Solo será temporal. Incluso ha aceptado pagar una pequeña renta. Me reí, un sonido amargo y seco. ¿Renta? ¿Con qué dinero? Robándonoslo. Le recordé mis palabras, que lo consideraría una traición. Y allí estaba, la traición hecha realidad. Él se puso a la defensiva, repitiendo su mantra de la culpa, es mi madre. No podía dejarla en la calle.
Podías hablarme. Podías buscar otra solución. No encerrarme en mi propia casa, grité. Esa noche fue la más larga de mi vida. Recuperé mi llave después de exigírselo a Javier con los dientes apretados. Elena fingió haberse olvidado de hacerme una copia. Me encerré en nuestro dormitorio y sollocé de rabia e impotencia. Mi santuario había sido violado. Mi confianza, hecha añicos. Ahora, Elena vive oficialmente en nuestra habitación de invitados. Actúa como si fuera la dueña, y Javier camina sobre cáscaras de huevo, pretendiendo que esto es solo un bache temporal. No lo es. Esta es la nueva y horrible realidad. Me niego a ser la que abandone el barco. Esta es mi casa. He decidido quedarme, al menos por ahora, y consultar con un abogado para saber cuáles son mis derechos. La guerra ha comenzado. Las cosas han dado un vuelco catastrófico. Justo cuando pensaba que la situación no podía empeorar, mi esposo y mi suegra cruzaron una línea de la que no hay vuelta atrás. Hace 3 días, mientras estaba en mi trabajo en una clínica veterinaria, Javier y Elena urdieron su plan. Cuando llegué a casa esa noche, inserté mi llave en la cerradura y no giró. Lo intenté una y otra vez, con una creciente sensación de irrealidad. No funcionaba. Me latía el corazón con fuerza. Empecé a golpear la puerta, sintiendo el pánico apoderarse de mí. Finalmente, la puerta se abrió. Y allí estaba ella. Elena, con una sonrisa de superioridad que me heló la sangre. Ah, hola, Clara. No te enfades, pero he cambiado las cerraduras. Este barrio no es tan seguro como crees, dijo con una voz dulzona que disimulaba perfectamente su provocación. La empujé sin miramientos, entrando en mi propio hall. ¿Dónde está Javier? No ha llegado todavía del trabajo, respondió, cerrando la puerta con llave, como si fuera suya. Miré a mi alrededor y el corazón se me hundió. Maletas y bolsas de la compra baratas abarrotaban el pasillo. Se había mudado. Había cambiado las cerraduras de mi casa y se había mudado a mis espaldas. ¿Qué te crees que estás haciendo?, grité, ya sin poder contener la furia. Javier me dio permiso. Esto es también su casa. Si tienes un problema, habla con él, dijo con una calma fingida. Luego añadió, estás siendo un poco paranoica, ¿sabes? Yo soy la que se siente insegura con esas cerraduras viejas. No podía creer lo que oía. La audacia de esta mujer no tenía límites. Esta es mi casa. Tú no tienes ningún derecho a cambiar una bombilla, y mucho menos las cerraduras. En ese momento, Javier llegó a casa. Su rostro se demudó al verme allí, plantada frente a su madre, temblando de rabia. ¿Qué has hecho?, le espeté, con la voz quebrada por la emoción. Él empezó a balbucear excusas. Que había un rumor de robos en la zona, que su madre se sentía vulnerable, que solo quería ayudar. Mentiras patéticas. No me mientas. La has metido aquí a mis espaldas, después de todo lo que hablamos. Finalmente, bajó la cabeza y admitió la verdad. Clara, no tenía otra opción. Iba a dormir en la calle. Solo será temporal. Incluso ha aceptado pagar una pequeña renta. Me reí, un sonido amargo y seco. ¿Renta? ¿Con qué dinero? Robándonoslo. Le recordé mis palabras, que lo consideraría una traición. Y allí estaba, la traición hecha realidad. Él se puso a la defensiva, repitiendo su mantra de la culpa, es mi madre. No podía dejarla en la calle. Podías hablarme. Podías buscar otra solución. No encerrarme en mi propia casa, grité. Esa noche fue la más larga de mi vida. Recuperé mi llave después de exigírselo a Javier con los dientes apretados. Elena fingió haberse olvidado de hacerme una copia. Me encerré en nuestro dormitorio y sollocé de rabia e impotencia. Mi santuario había sido violado. Mi confianza, hecha añicos. Ahora, Elena vive oficialmente en nuestra habitación de invitados.
Actúa como si fuera la dueña, y Javier camina sobre cáscaras de huevo, pretendiendo que esto es solo un bache temporal. No lo es. Esta es la nueva y horrible realidad. Me niego a ser la que abandone el barco. Esta es mi casa. He decidido quedarme, al menos por ahora, y consultar con un abogado para saber cuáles son mis derechos. La guerra ha comenzado. Han pasado unos días desde la invasión, y como predije, el caos no se hizo esperar. Pensé que lo de las cerraduras era lo peor, pero Elena siempre encuentra la manera de superarse. Ayer, salí antes del trabajo porque no me sentía bien. Fue una suerte divina. Al abrir la puerta de casa, me encontré con una escena surrealista. El salón estaba lleno de humo de cigarrillos baratos y 4 hombres, todos con pinta de haber visto mejores días. Estaban sentados alrededor de nuestra mesa de comedor, jugando al póker. Había fichas, cartas, vasos de licor y un cenicero desbordante. Y en el centro de todo, repartiendo cartas con una sonrisa de triunfo, estaba Elena. ¿Qué demonios está pasando aquí?, grité, mi voz cortando el aire viciado. Elena me miró con fastidio. Clara, cariño, no interrumpas. Es solo una partida amistosa entre conocidos. ¿Conocidos? No conozco a ninguno de estos hombres. Y esta es mi casa, no tu casino personal. Los otros jugadores se miraron incómodos. Uno de ellos empezó a guardar su dinero. Descubrí que Elena les había cobrado una cuota de entrada para jugar. Estaba organizando una casa de apuestas ilegal en mi salón, supuestamente para ganar dinero y contribuir a los gastos de la casa. Su cinismo no tenía límites. Se acabó, anuncié, dirigiéndome al grupo. Tienen que irse. Ahora. Hubo murmullos y protestas débiles, pero mi expresión debía ser aterradora porque, con torpeza, recogieron sus cosas y salieron rápidamente. Uno de ellos incluso murmuró: «Lo siento, señora». Al menos alguien tenía vergüenza. En cuanto se cerró la puerta, estalló el infierno. «Has arruinado todo», chilló Elena. «Estaba a punto de ganar lo suficiente para pagarte el primer mes». «Nadie te pidió que pagaras nada organizando un antro en mi salón», le grité. «Esto es inaceptable. Si vuelvo a ver a un extraño en mi casa, llamo a la policía inmediatamente». Ella empezó a vociferar que yo era una ingrata, que todo lo que hacía era malinterpretado, que solo intentaba ayudar. La llamé parásito y sanguijuela. No me arrepiento. En medio de la trifulca, llegó Javier. Se quedó paralizado en la entrada, observando el caos, el humo, las cartas desparramadas, su madre y su esposa gritándose como pescaderas. ¿Qué ha pasado?, preguntó, atónito. Le conté todo, con la voz temblorosa de rabia. Tu madre ha convertido nuestro hogar en un salón de juego. Ha traído a desconocidos aquí. Para mi sorpresa, Javier se volvió hacia Elena, furioso. Madre, ¿en qué estabas pensando? Esto es inaceptable. Elena inmediatamente cambió su táctica. Rompió a llorar, o fingió hacerlo, y empezó con su disco rayado. Solo lo hacía para ayudarnos, para no ser una carga, que yo siempre la trataba mal. Intentó volverse la víctima una vez más. Fue una discusión triangular y agotadora. Le dejé claro a Javier que esto era exactamente lo que yo había predicho. Él le dijo a su madre, con una firmeza que no le había visto antes, que bajo ningún concepto volvería a pasar algo así, que no podía traer a nadie a casa y que tenía que tratar nuestra casa con respeto. Ella siguió gimoteando, pero finalmente asintió. Tuve que retirarme a la habitación para no explotar. Más tarde, Javier y yo hablamos a solas. Admitió que lo del póker había sido una locura y que estaba fuera de lugar. Genial, le dije. ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer para asegurarte de que no vuelva a pasar? Le di un ultimátum, un incidente más, solo uno, y yo mismo la echaría a la calle. Él prometió que hablaría con ella y que no volvería a ocurrir. Vi el estrés y la confusión en sus ojos, pero mi paciencia se ha agotado.
La tregua en casa es tensa y frágil. Elena está de mal humor, pero a mí me importa un bledo. El monstruo que alimentó Javier ahora nos está devorando a los tres. Han pasado 2 semanas desde el incidente del póker. Hubo una calma tensa. Elena parecía más contenida, más silenciosa. Llegué a pensar, tontamente, que quizás había entendido la gravedad. Pero un adicto siempre encuentra un camino. El sábado por la tarde, Javier no podía encontrar su cartera. La buscaba por toda la casa con creciente inquietud. De repente, su teléfono emitió una alerta. Una notificación del banco, una transacción sospechosa de 800 euros en un establecimiento llamado Bingo Gran Vía. Un silencio pesado se apoderó de la habitación. Nos miramos, y en nuestros ojos estaba el mismo horror. Elena no estaba en casa. Llamamos a su móvil. No contestaba. No hacía falta ser un genio. Cogimos el coche y condujimos hacia el centro de la ciudad, hacia ese lugar de luces de neón y esperanzas rotas. Allí, en medio del ruido de las máquinas y las voces de los locutores, la encontramos. Sentada frente a una tragaperras, con la mirada vidriosa y un cubo de monedas a medio vaciar. Javier se acercó. Su rostro era una máscara de decepción y furia contenida. «Madre, dame las tarjetas». Ella se sobresaltó. Al principio, intentó negarlo, pero era evidente. Había cogido 2 de sus tarjetas de crédito. No solo la suya personal, sino la que usábamos para las compras del hogar. En el coche, de vuelta a casa, el ambiente era gélido. «Esto es robo», dije, sin poder contenerme. «Nada de préstamos. Es robo». Javier, con la voz temblorosa, le preguntó cuánto había gastado. Entre sollozos histéricos, admitió que había sacado adelantos en efectivo hasta alcanzar el límite de ambas tarjetas. Casi 5,000 euros en total. Su excusa fue el colmo del delirio. Dijo que era una inversión de emergencia. Que estaba segura de que esa noche tocaría el premio mayor y podría devolvernos el dinero con intereses, y de paso, recuperar lo que perdió con la venta del piso. Seguía creyendo en su fábula del golpe de suerte. Mi esposo perdió los estribos. Le gritó como nunca lo había hecho. Le dijo que le daba vergüenza, que había traicionado su confianza de la manera más mezquina, que era una ladrona. Solo quería ayudaros, lloraba ella. Iba a solucionarlo todo. Esa fue la gota que colmó el vaso. Al llegar a casa, le dije que era el final. Tienes que irte. Mañana. Ella empezó con su cantinela de que no tenía a dónde ir. Y Javier, todavía consumido por la rabia, le espetó, pues deberías haber pensado en eso antes de robarnos. Por primera vez, él veía la realidad con total claridad. La apoyé al 100%. Le dijimos que se fuera a un albergue, a lo de una amiga, lo que fuera. Pero que no se quedaría bajo nuestro techo ni un día más. Se encerró en la habitación llorando, diciéndonos que éramos unos desalmados. Después, me senté con Javier. Estaba demacrado, destruido. Le dije, con una calma que me sorprendió a mí misma, que no había vuelta atrás. Que si ella no se iba por las buenas, iniciaría el proceso de desahucio. Y entonces, solté la bomba final. Javier, si tú no puedes hacer lo que hay que hacer, yo no puedo quedarme. No voy a seguir casada con alguien que permite que una persona que nos roba destruya nuestra paz y nuestro hogar. Él no dijo nada. Solo asintió con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Vi su corazón romperse en 1000 pedazos. Sé que es un buen hombre atrapado en la red tóxica de su madre. Pero mi compasión también tiene un límite. Ahora, él tiene que elegir. Y yo debo prepararme para la posibilidad de que su elección no me incluya a mí. Aquí termina esta historia triste y aleccionadora. No tiene un final feliz para mi matrimonio, pero sí para mi paz mental. Después del incidente de las tarjetas de crédito, le di a Javier un día de espacio,
aunque mantuve mi postura firme. Ayer, por la noche, nos sentamos a hablar. La conversación que siempre supe que llegaría, pero que esperaba no tener nunca. Necesito una respuesta, Javier, dije, mi voz serena a pesar del torbellino interior. Ella se va, o me voy yo. Él no podía mirarme a los ojos. Lloraba en silencio, sus hombros se sacudían. El silencio se extendió, pesado y opresivo. Finalmente, le hice la pregunta que lo definiría todo. ¿Vas a elegir a tu madre sobre nuestro matrimonio? Hubo una pausa interminable. Luego, con la voz quebrada, dijo las palabras que sellaron nuestro destino. Lo siento, Clara. No puedo abandonarla. No tiene a nadie más. Asentí. No había sorpresa, solo una profunda y dolorosa confirmación. Entiendo, respondí. Entonces, yo me iré. En ese momento, algo se quebró dentro de mí. El amor, la lucha, la esperanza, se apagaron. Me levanté y, con una calma mecánica, empecé a hacer mi maleta. Javier lloraba y me suplicaba que no me fuera, que lo intentáramos otra vez, que encontraría una solución. Pero las palabras ya no tenían significado. El daño era irreversible. Espero que encuentres paz, Javier, le dije mientras cogía mis llaves. Y espero que tu madre, algún día, se dé cuenta de todo lo que ha destruido. Su disculpa fue un susurro inútil. No hubo un gran drama final. Solo el sonido de la puerta cerrándose detrás de mí por última vez. Ahora estoy en casa de mis padres. El proceso de divorcio ya está en marcha. He contactado a un abogado. Mi familia y amigos me apoyan incondicionalmente. Incluso Ana, mi excuñada, me llamó para decirme que sentía mucho cómo habían terminado las cosas y que había tomado la decisión correcta. Es agridulce, pero necesaria. Javier hizo su elección. Eligió la lealtad distorsionada a una madre que nunca pondrá sus necesidades por delante de su adicción, sobre el amor y la asociación que construimos. En cuanto a Elena, supongo que en su mente ganó. Recuperó el control total sobre su hijo. No hay una nuera molestona que le impida jugar, que le recuerde sus fechorías. Puede continuar su espiral en paz, con Javier como su único y último facilitador. La bloqueé de todos lados. Solo me comunico con Javier a través de mi abogado para los trámites del divorcio. No tenemos hijos, así que al menos eso simplifica las cosas. A todos los que me leyeron y apoyaron, gracias. El juicio en mi publicación original fue unánime. Yo no era la mala de la película. Ahora, finalmente, lo creo con toda mi alma. He perdido un marido, pero me he quitado un peso enorme de encima. La mujer que salió por esa puerta no es la misma que entró en ella llena de rabia hace unas semanas. Es una mujer más fuerte, más sabia y, con el tiempo, estará bien.